enviada a nosotros, podemos tomarla en medio de crisis o en medio de victorias y a través de ella agradecer a Dios, a Dios. Nuestras crisis, óyelo bien, nuestras crisis, a veces las crisis nos traen unas enseñanzas y unas experiencias que nos limpian el camino para el porvenir. Nosotros no lo tomamos con mucho gusto, al principio. Tenemos que despertar a la realidad de que Dios nos dio determinada palabra en determinado momento, siempre para bendición. A veces una corrección de Dios es una bendición que Él nos está regalando. Nosotros lo rechazamos, no lo entendemos, protestamos, pero en su momento Dios nos muestra las grandes bendiciones que Él nos dio a través de aquel momentito que nosotros intentamos rechazar, no lo queremos, lo intentamos rechazar. Pablo es bien maestro en ese área. Él da gracias a Dios por Jesucristo en medio de sus aflicciones, en medio de sus necesidades. Escuchamos un himno que nos dice que atacado, casi tirado en el piso, casi al colapsar en todo, pero termina con una expresión gloriosa, pero no destruida o no destruida. Yo a veces pienso, este es el Pablo que es perseguido y se tiró en la zanja. Pablo en una ocasión se tiró en la zanja y se hizo el muerto. Es un momento de esos, ¿no? Perseguido, tirado en el piso, pero no destruido. Allí, tratando de ver sin que nadie note que está abriendo los ojos, está tratando de saber por qué camino tomaron los que le perseguían. Y nos deja una gran enseñanza. A veces nosotros tirados en el piso tenemos que levantar con mucho cuidado la vista para ver el asunto o las personas que nos perseguían, qué ruta tomaron. Bueno, a veces es bueno saber qué ruta tomaron porque nos da la oportunidad de tomar ventaja y atravesárnosles en algún momento en el camino y detener la acción que llevan contra nosotros o los nuestros. Eso en algunos sitios le llaman revanchismo, ¿no? Pero en la vida humana la realidad es que a nadie le gusta quedarse dado. A nadie le gusta quedarse dado. Tratamos de determinar cómo podemos defendernos. Por ejemplo, el otro día yo le daba un aire de ánimo a un amigo, hermano que está aquí hoy, y le decía que los Yankees, después de este buen descanso que tuvieron, iban a barrer. Hablemos de eso. A barrer. Que no mencionó nombre. Exacto. El tipo se tiró. Cayó solo. Fernando, yo tuve la mejor fe diciéndote, ¿no? Pero a veces de buena fe está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Y no sale. Perdonen la broma, pero Que queremos mucho, Armando. bueno, y es que yo soy así, no soy de otra forma, ¿no?
en la lectura que tuvimos hoy, nos encontramos con Daniel. Y hoy todavía estamos sufridos, estamos dolidos de las cosas que están ocurriendo en el mundo. A finales de los 50, entrando ahí a los 60 por ahí, creo que fue, hubo un ataque al aeropuerto de Tel Aviv, donde murieron muchas personas. Y había un grupo de puertorriqueños que estaban en un viaje misionero, y algunos perecieron también. En el 9/11 perecieron personas que nos duele mucho que hayan perecido, y nos duele mucho que hayan penetrado el territorio nuestro para atacarnos. Nos duele mucho. Cada vez que recordamos y viene a nuestra memoria las viudas y los huérfanos que quedaron como resultado de esa situación, nos duele mucho. Y no quedó allí, no quedó allí. El mundo está convulso debido a los ataques del terrorismo. La iglesia a veces pasa por alto estas situaciones. A veces las olvidamos muy pronto. Muy pronto las olvidamos. Pero ya no se trata de las fuerzas del comunismo como era entonces, ¿no? Ahora el comunismo está unido también para combatir el terrorismo. Mira usted, ahora los presidentes de la Alianza de las Naciones que están contra el terrorismo almuerzan juntos y tratan de encontrar soluciones al problema. Mientras ellos piensan y buscan soluciones, el problema crece y crece y crece. Y nos duele más cada día cuando vemos cosas como las que vimos esta semana pasada con el camión allá en Francia. Y hoy, pastor, hoy también mataron policía. En Francia. Hoy aquí en Luciana. En Luisiana. En Luisiana. En Luciana. Ven Esta ustedes. mañana, a las 9 de la mañana. Vamos Mataron a tres policías. vamos subiendo la cuesta, pero cuando nos dan un golpe así, nos debilitamos. Nos debilitamos. Pasó en el 9/11, pasó en Francia en los últimos 18 meses. Ha habido 3 ataques desgraciados. Ahora, en las noticias, los oficiales tratan de cubrir de alguna forma, ¿no?, y suavizar el asunto con las loqueras y los problemas que tenía este ciudadano, pero lo cierto es que 84 muertos es una desgracia, no solo para Francia, sino para Estados Unidos y el mundo entero, porque trae dolor, nos ocasiona dolor, y más de 100 en hospitales graves. Hay preocupación. Yo no sé, tú estás preocupado. ¿Alguien aquí está preocupado por los pastores? Nosotros oramos todos los días porque nos llegue un break, porque nos den un momento para no pensar en estas desgracias y que aparezcan muchos momentos de bendición. Esta tendencia en el mundo no es nueva, no es nueva. Nosotros la conocíamos poco porque no había celulares, no los había, ¿no? No había medios de comunicación efectivos que nos permitiera ver en la pantalla lo que está ocurriendo casi al instante en otras naciones y aquí en Estados Unidos. Es desgraciado
No hay forma de que esto se detenga si Dios no lo detiene. Corresponde a Dios. Y corresponde a nosotros, el pueblo cristiano, someternos a obediencia e ir en ruego y súplica a nuestro Señor para que detenga este momento de desgracias. Cuando leemos pasajes como el que tomamos para hoy, yo les recomiendo que lean el capítulo 12 completo y el 11, donde empieza de Daniel, donde empieza toda esta trama y toda esta situación. Aquí encontramos que solo un Dios todo soberano y poderoso puede paralizar la situación que se está desarrollando en Persia en el momento de este escrito. El sabotaje, el abuso de poder, el uso inadecuado de armamentos, es un tema largo, de mucho tiempo. Aquí hay una expresión peculiar cuando surge la pregunta de cuándo será esto y cuándo acabará esto, hasta cuándo. Y la contestación que el personaje que está aquí en la visión de Daniel es que un tiempo y medio tiempo. Por ahí yo he escuchado por muchos años interpretaciones de esa expresión y la gente fijando fechas. Usted ha oído también que el mundo se iba a acabar en el 1964 y se iba a acabar hace poco también. Y gente que se atribuye poderes que corresponden a Dios. Solo Dios. Porque no nos define qué es un tiempo y el otro tiempo y el medio tiempo. No está definido. Entonces la gente se lanza a hacer evaluaciones como esta, que no son evaluaciones que yo hago para darles mérito y crédito a la situación, sino para saber cómo es que piensa la gente, cómo es que está trabajando el mundo. La gente se va a la narrativa de la creación como el primer tiempo, pero la Biblia no nos dice que la narrativa de la creación sea el primer tiempo, porque antes de tener la narrativa de la creación y Eva y Adán y antes del diluvio, Dios está, porque Dios es desde siempre. ¿Y dónde empieza siempre? Pues donde esté Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Pues en siempre. Ve usted que podemos filosofar aquí mucho rato y ninguno de nosotros podrá atinadamente establecer fechas o momentos en que empiezan estas situaciones difíciles para la humanidad. Ahora es con un camión que se lo tiene encima la gente, otros con rifles y binoculares y qué sé yo. Entonces, en los primeros tiempos, que yo no sé cuándo son los primeros tiempos pues son para mí Dios, y Dios no bendice esa acción. Son actitudes de los humanos, actitudes muy negativas, pero para esas fechas era con flechas y con ondas, ¿no? Con ondas. David vence a Goliat con ondas, pero pienso yo que David vence a Goliat muchísimo tiempo pasado o pasando el primer tiempo. ¿Cuándo es eso, pastor? Bueno, la Biblia nos da unas fechas de algunos acontecimientos, pero ninguna es definida como real, sino aproximada. Y entonces los cristianos no podemos vivir vidas aproximadas. Nosotros no podemos estar aproximados a Dios. No podemos estar cercanos a Dios. Hay un himno que yo siempre critiqué y censuré, que
quería vivir y quería morir, dice el himno, cerca al corazón de Dios. Yo no quiero morir cerca al corazón de Dios, ni vivir tampoco. Yo quiero vivir en el corazón de Dios. Y quiero irme de este mundo en el corazón de Dios. Aleluya. Quiero estar con Dios siempre, porque eso me define dónde empiezan y dónde terminan los tiempos de los que nos habla Daniel. Daniel nos está hablando de una visión, es una visión. Y la Biblia nos habla de los sueños y las visiones de jóvenes y de ancianos, ¿no? Pero las visiones, casi ninguna define el punto de inicio y terminación del tiempo. No se enrede con esto, pensando ni buscando información, porque al igual que nos ha pasado a nosotros, todavía, después de más de 50 años de búsqueda, no hemos podido concluir dónde empieza el tiempo y dónde termina el tiempo. Simplemente lo hemos tomado como nos cantaron. Es un asunto de fe. Yo no vivo feliz por las señales de los tiempos. Eso yo solo dejo a vuelta el mercado allá. Yo vivo feliz porque en todos los tiempos tengo a Dios. Tengo a Dios. En todos los tiempos, buenos y malos, hablo con Dios. Yo no sé si su idioma es arameo, o es hebreo, o es griego. Más bien creo que Él creó todos los idiomas y Él conoce todos los lenguajes. Y Él sabe cómo hablar a tu corazón y a mi corazón. Cómo clarificar el proceso en tu mente las cosas que piensas. Y cómo aterrizar o amaratizar o llevarte como quieras al final de tu pensamiento en victoria, porque no es tu pensamiento lo que te da la victoria, sino el pensamiento de Dios que da la victoria. Aquí realmente tenemos muchos aprendizajes, porque a través de los tiempos y las distintas eras ha habido desgracias como la que nosotros estamos viviendo. Hoy oramos por estos pueblos y oramos por Luciana y oramos por la familia, los familiares de personas abatidas y asesinadas en Luciana. Y tendremos que seguir orando porque son muchos los locos y las locas que están sueltas en este mundo y que no tienen temor de Dios. Viven sus vidas a su modo y quieren arreglar el mundo a su modo. No, los humanos dañamos las cosas buenas que Dios nos ha dado y solo Dios las va a poner otra vez en su orden y nos va a dar la bendición de disfrutarlas en el orden que Él las creó. Así es. Por ejemplo, un solo tema, los abortos. Dios nos creó y nacimos felizmente. Y hemos vivido con Dios felizmente. En estos tiempos, la gente quiere determinar cuándo nace, cómo nace, cuándo vive y hasta dónde vive. Bueno, es un tema muy delicado, que nosotros respetamos muchísimo. Y usted, yo creo que es la primera vez que nos oye mencionarlo. Pero tome el tema de la drogadicción. Cómo la gente destruye su cuerpo. Cómo la familia es destruida con la drogadicción o con las bebidas alcohólicas o con otras cosas viciosas. Cómo la familia pierde su estabilidad y cae en descontrol, porque está viviendo un tiempo que las familias, muchas, quieren establecer cómo es que hay que vivirlo, ese tiempo. Y no es así. Es Dios el que dice cómo tú tienes que vivir y cómo yo tengo que vivir. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es que la gente sea feliz, pero solo sea feliz en el corazón de Dios. Tomado
de Dios, en la mano de nuestro Dios. Amén. Los ataques son metralletas ahora que lanzan docenas de balas de plomo por segundo. Solo basta apretar el gatillo y sale una ráfaga volando por ahí hacia allá. Pues la iglesia está retada a orar como si tuviera en las manos una metralla, pensar que la tiene en el corazón, que la tiene en sus labios, que la tiene en su pensamiento, y orar con entrega y con fe, como nos decía el himno, de que Dios me está oyendo, ¿no? Y que lo que estoy lanzando por mis labios, por mi boca, es una petición cuerda, porque entiendo que yo no puedo paralizar las intenciones de 1.000 millones. Óigame bien, el mundo está frente a 1.000 millones de personas que defienden una religión y quieren que tú y yo seamos parte de esa religión. Y no es así, porque cuando Dios tocó nuestro corazón, cuando Jesucristo llegó a nosotros, nos levantó de caminos de perversidad, ¿no? Y nos puso cara a cara con nuestro Señor y somos guiados por su voluntad. Entonces, el Islam tendría que ponerse a pelear con Dios para eliminar lo que cree Dios y podernos eliminar a nosotros de lo que cree Dios, porque si Dios deja de creerlo, ya nosotros no tenemos en qué creer. Pero hasta hoy y hasta mucho tiempo futuro, creemos que Dios es el Padre de la creación, que Jesucristo es el Salvador de toda la gente del mundo que le acepte como Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad dentro de la voluntad de la Trinidad. Y eso tú y yo, ni el Islam completo, lo pueden terminar, porque eso es criterio de nuestro Dios. En la lectura esta, Ciro es el rey de Persia, y Ciro cree que él puede gobernar y que él puede hacer y deshacer. Pero yo estoy seguro que cuando leyó este pedacito de revelación celestial a Daniel, Ciro en su mente y en su corazón debió decir, es Dios. Es una fuerza superior a la fuerza mía. Es una fuerza con mejor capacidad que la mía. Es un personaje más intelectual que yo. Es un personaje más poderoso que yo. Y después el curso de la historia nos habla de un pueblo distinto a lo que estuvo bajo las manos de Ciro. Ni tienes que aprenderte los nombres, ni los años, ni las épocas. Nosotros no lo aprendemos porque queremos saber en qué época estamos viviendo, aunque no podemos definir el tiempo del tiempo y el medio tiempo, sí estamos seguros que Dios es el Señor del tiempo. Amén. Y que Él sabe cuándo esta desgracia va a paralizar. Amén. Él lo sabe. Y que nadie la podrá paralizar si no es Dios. Aleluya. Y que Él sabe cuándo la va a paralizar y cuándo los que sufren van a reír. Aleluya. Cuándo los que tienen hambre van a ser saciados. Cuándo los enfermos van a ser sanados. Y Él está orando a través del mundo, sanando unos aquí y sanando otros allá, dándote bendición a ti, y tú miras para el lado y no la bendición al familiar que tú quisieras que recibiera la misma bendición. Pues eso no corresponde a ti, ni corresponde a mí decirte cuándo viene la bendición para ti. Pero sí te puedo decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios es un Dios de bendición. Y que si nuestro camino es un caminar con Dios, la bendición está a nuestra puerta, porque Dios te quiere ver feliz y Dios quiere ver el mundo feliz. Amén. Aleluya. Podríamos seguir, pero yo no quiero aburrirte con fechas ni números, teniendo a la mano
Aleluya. el amor y la gracia del Señor. Amén. Así que al partir hoy de aquí, Aleluya. partimos sabiendo Gracias, Señor. sabiendo que Jesucristo es nuestro Señor de gloria y Aleluya. que la esperanza nuestra descansa en que esa gloria es nuestra. Aleluya. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.